Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español de manera simple, clara y agradable. Hoy tenemos un tema que muchos estudiantes consideran difícil, pero que en realidad puede ser muy fácil si se explica de forma correcta. Estoy hablando del tiempo futuro en español, un tiempo verbal que usamos para hablar de planes, predicciones, promesas y decisiones. Y por supuesto no estoy solo. Aquí está conmigo la increíble Sofía, lista para ayudarnos a romper este tema paso a paso. Hola, hola a todos y gracias por acompañarnos. De verdad, nos alegra muchísimo que estén aquí. El futuro en español parece complicado por todas las terminaciones, pero cuando lo vemos con calma, notamos que es completamente lógico y muy útil. Hoy vamos a explicarlo desde cero. Vamos a darte ejemplos, trucos, errores comunes y pequeñas comparaciones con el inglés para que todo quede cristalino. Y antes de empezar, recuerda darle me gusta al video y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos episodios. Eso nos ayuda muchísimo. Muy cierto, Sofía. Y bueno, comencemos por lo esencial. ¿Qué es exactamente el futuro? En español, el futuro simple se usa para indicar algo que sucederá más adelante. Puede ser mañana, el próximo año o en unos minutos. La característica principal del futuro simple es que usamos un mismo conjunto de terminaciones para todos los verbos, sean ar, o ir. Es decir, da igual si dices hablar, comer o vivir, porque la base es la misma. Solo agregamos las terminaciones al infinitivo. Exacto, y aquí viene la parte que los estudiantes aman. No tienes que cambiar el verbo, solo le agregas algo al final. Por ejemplo, hablaré, comeré, viviré. Las terminaciones son siempre las mismas. Has, a, hemos, eis, han. Estas son para todos los verbos regulares e incluso la mayoría de los irregulares conservan parte del infinitivo. Y a diferencia del inglés, en español no necesitamos usar un verbo auxiliar como will, solo el verbo directo y claro. Vamos a dar unos ejemplos básicos para que todo el mundo pueda escuchar la forma natural del futuro. Por ejemplo, mañana estudiaré español. Otra frase. La próxima semana viajarás a Madrid. Y uno más. El profesor explicará la lección con calma. Son frases simples, pero ayudan mucho a que el oído se acostumbre al sonido del futuro. Y algo que siempre repito cuando enseño este tiempo verbal es que el futuro en español tiene un tono más formal que otras formas de hablar del futuro. Por ejemplo, si dices voy a estudiar español, también significa futuro, pero es más informal, más inmediato. En cambio, estudiaré español suena más decidido, más seguro y en muchos casos más elegante. Así que es bueno dominar ambas opciones. Muy cierto. Pero quiero hacer una pausa para mencionar algo importante. Muchos estudiantes no usan el futuro simple porque creen que suena demasiado formal o de libro. Sin embargo, en la vida real sí lo usamos, especialmente para hacer promesas, predicciones o decisiones espontáneas, como cuando alguien dice, no te preocupes, te llamaré esta tarde. Eso suena completamente natural. Exacto, y también para hacer predicciones generales, como el clima mejorará mañana o la economía crecerá el próximo año. Este tipo de oraciones aparecen muchísimo en conversaciones, en noticias, en discursos e incluso en redes sociales. Así que sí, es importante dominarlo, incluso si al principio parece que no lo escuchas tanto en la calle. Vamos a avanzar un poco. Algo que confunde mucho a los estudiantes son los verbos irregulares. Pero la buena noticia es que en español solo hay unos pocos verbos irregulares en el futuro, y la mayoría son muy fáciles de recordar, porque son también irregulares en otros tiempos, como el condicional. Por ejemplo, el verbo tener se convierte en tendré, salir en saldré, venir en vendré y poner en pondré. La irregularidad suele ser la misma base.
Y para que quede clarísimo, voy a dar una frase con cada uno de esos verbos. Mañana tendré más tiempo para ayudarte. Saldré temprano de casa para evitar el tráfico. Vendré a tu fiesta este sábado. Pondré la mesa antes de cenar. Son frases cotidianas, comunes y muy útiles. Te recomiendo repetirlas en voz alta mientras escuchas este podcast para que la forma se quede en tu memoria. Otro grupo importante de irregulares son los verbos que cambian a una raíz más corta. Por ejemplo, decir pasa a diré, hacer pasa a haré y poder pasa a podré. Son verbos que usamos muchísimo, así que aprender sus formas en futuro es esencial. Una frase como te diré la verdad más tarde es súper común. También haré mi tarea esta noche y podré visitarte cuando termine mi trabajo. Esos ejemplos cubren situaciones reales de todos los días. Quiero mencionar un truco que funciona para muchos estudiantes. Si ya conoces el condicional, que termina en ia, solo cambia la terminación a la del futuro y notarás que la raíz irregular es la misma. Por ejemplo, diría y diré, haría y haré, podría y podré. Esto facilita muchísimo el estudio porque no tienes que memorizar dos listas distintas de irregularidades. Vamos a hablar ahora de un uso muy interesante del futuro en español, que puede sorprender a algunos estudiantes. El futuro de probabilidad. En español, usamos el futuro simple para expresar suposiciones sobre el presente. Por ejemplo, si alguien toca la puerta de tu casa, puedes decir, ¿quién será? Es como decir, I wonder who it is, en inglés. También podemos decir, tendrá unos 40 años, cuando estamos adivinando la edad de una persona. Es un uso muy bonito del futuro y bastante común. Sí, este uso es muy divertido porque le da más flexibilidad al futuro y hace que el idioma suene más natural. Y quiero agregar algo más. También se usa para expresar dudas razonables, como ¿estará en el trabajo ahora mismo? O ¿serán las 8 de la noche? No estamos seguros, pero lo decimos como una hipótesis suave. Creo que este uso sorprende mucho a los principiantes porque no existe de esa manera en inglés. Vamos a regresar a lo práctico. Muchos estudiantes preguntan, ¿cómo puedo practicar el futuro si no tengo oportunidades para usarlo en conversaciones diarias? Una técnica excelente es describir tus planes para la semana. Por ejemplo, decir en voz alta, mañana estudiaré 1 hora. El viernes visitaré a mis amigos. El domingo descansaré todo el día. Aunque sean frases simples, el hábito de decirlas refuerza mucho la estructura del futuro. También puedes practicar haciendo predicciones divertidas sobre cosas que ves a tu alrededor. Por ejemplo, cuando estás en un café, puedes decir, ese chico pedirá otro café, o la lluvia empezará en unos minutos. Incluso si no aciertas, ya estás entrenando tu cabeza para pensar en español. Esa es la clave. Pensar en español, no traducir palabra por palabra. Y aquí quiero hacer una recomendación importante. Si estás viendo nuestro video ahora, tómate un momento para suscribirte al canal y activar la campanita. Mucha gente escucha cada episodio, pero se olvida de suscribirse. Al hacerlo, nos apoyas y también te aseguras de no perderte ninguna lección futura. Además, tenemos episodios sobre el pasado, el presente, vocabulario útil y consejos para hablar con más fluidez. Gracias, Pedro. Ahora quiero explicar un pequeño detalle gramatical que a veces causa confusión. En español, el futuro simple no cambia según la proximidad de la acción. No importa si algo ocurrirá en 10 minutos o dentro de 10 años, siempre usamos la misma forma. Puedes decir, volveré en 5 minutos y también, viajaré a Japón algún día. Nunca cambia la estructura. Exacto, y eso lo hace más fácil que otros tiempos verbales, que sí tienen variaciones según la acción o la intención. El futuro simple es directo, sólido y muy predecible en su forma. Y por eso es uno de los primeros tiempos futuros que enseñamos en niveles básicos.
Aunque, como dijiste antes, muchos estudiantes creen que suena muy formal, porque en las conversaciones informales usamos mucho la forma ir más a más infinitivo, como voy a estudiar, voy a escribir, etc. Pero ambos son útiles. Quiero añadir que, aunque ambas formas son correctas, el futuro simple tiene una fuerza emocional más clara. Cuando dices, estudiaré español todos los días, no solo hablas del futuro, sino que suena como un compromiso personal, una decisión firme, mientras que voy a estudiar español suena más como un plan general, no tan fuerte emocionalmente. Esa diferencia la sienten los nativos. Muy buena observación. Y hablando de planes, quiero practicar contigo, Sofía, para que los oyentes puedan escuchar el futuro en una conversación natural. Yo te voy a hacer algunas preguntas y tú respondes en futuro. ¿Lista? Primera pregunta. ¿Qué harás mañana por la mañana? Mañana por la mañana desayunaré algo ligero, luego revisaré mis correos y finalmente prepararé algunos apuntes para una clase que daré por la tarde. Será un día productivo, aunque no demasiado pesado. ¿Y tú? Pues yo mañana trabajaré desde casa la mayor parte del día. Editaré algunos episodios del podcast, después almorzaré con un amigo y por la noche descansaré un poco. Creo que será un día tranquilo, sin demasiadas complicaciones. Perfecto. Y como pueden ver, el futuro simple fluye muy bien en conversaciones cotidianas. No suena extraño ni artificial. Es más, si lo usas con naturalidad, tu español sonará mucho más seguro y elegante. Por eso estamos dedicando este episodio a explicarlo paso a paso. Vamos a revisar ahora los errores más comunes que cometen los estudiantes cuando usan el futuro. Uno de los errores más frecuentes es olvidar que las terminaciones del futuro son las mismas para todos los verbos. Algunos estudiantes intentan conjugar hablar como si fuera diferente a comer, pero no lo es. Las terminaciones son idénticas. Otro error muy típico es mezclar el futuro simple con la estructura voy a más infinitivo, sin intención clara. A veces dicen frases como voy a estudiaré mañana, que es incorrecto, porque están mezclando dos estructuras diferentes. Tienes que elegir una, o voy a estudiar mañana, o estudiaré mañana. Ambas están bien, pero no se pueden combinar. Y también está el error de pronunciar mal la tilde de la primera persona, es decir, e. Por ejemplo, algunos estudiantes dicen hablaré, sin acento, que en realidad es una forma del subjuntivo, completamente distinta. La tilde es muy importante porque cambia el tiempo y el significado. Así que siempre recuerda, hablaré, comeré, viviré. Vamos a dar un poco más de práctica. Quiero que los oyentes repitan conmigo algunas conjugaciones. Por ejemplo, yo estudiaré, tú estudiarás, él estudiará, nosotros estudiaremos, vosotros estudiaréis, ellos estudiarán. Repite lo mismo con otros verbos. Comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Sentir el ritmo de las terminaciones ayuda muchísimo. Vamos a hacer una cosa más antes de seguir a la parte más avanzada. Sofía, dime 3 predicciones locas usando el futuro simple. A ver, primera, los robots cocinarán nuestra comida en 10 años. Segunda, la gente viajará a Marte como si fuera un paseo normal. Y tercera, los estudiantes hablarán español perfectamente después de escuchar este podcast. Espero que la última sí se cumpla. Esa última me gustó. Y hablando de predicciones, quiero decir algo a los oyentes. Si practican con constancia, hablarán español con mucha más seguridad. El futuro tiene poder motivacional cuando lo usamos para hablar de metas. Así que no tengan miedo de decir cosas como me sentiré más confiado en unos meses. Progresaré si estudio todos los días. Dominaré el español algún día. Estas frases ayudan psicológicamente. Totalmente cierto. Y ya que estamos entrando en terreno motivacional,
quiero recordarles nuevamente que le den me gusta al video y se suscriban. Esto nos permite seguir creando contenido como este y a ustedes les garantiza recibir las próximas lecciones sobre tiempos verbales, vocabulario y trucos para sonar más naturales al hablar. Perfecto. Y bueno, ahora quiero pasar a un punto que muchos avanzados preguntan. ¿Cuál es la diferencia entre usar el futuro y usar el presente con sentido futuro? Porque en español a veces decimos cosas como mañana voy al médico, usando el presente. Eso también es correcto, pero se usa más para planes ya confirmados, mientras que el futuro simple indica intención o predicción. Exactamente. Y esto crea una escala muy interesante. El presente con sentido futuro indica que el plan ya está organizado. La estructura voy a más infinitivo indica un plan probable o muy cercano. Y el futuro simple indica intención, predicción o promesa. Entender esta escala ayuda a elegir la forma correcta en cada situación. Bien explicado. Y justo ahora quiero que entremos en una parte muy útil para los oyentes. Construir oraciones largas con el futuro. No solo frases de 3 palabras. Vamos a practicar frases completas, más naturales, más fluidas. Por ejemplo, cuando termine mi trabajo esta tarde, llamaré a mi madre para contarle cómo me fue durante el día. Eso demuestra cómo encaja el futuro con otras estructuras. Y puedo dar otra. Si todo sale bien, este año viajaré a 3 países diferentes y conoceré nuevas culturas que siempre he querido explorar. Este tipo de oraciones ayudan muchísimo a ganar fluidez, porque no se trata solo de conjugar verbos, sino de crear ideas completas en español. Exactamente. Y ahora vamos a continuar con ejemplos más avanzados. Pero quiero dejar eso para el comienzo de la segunda parte, porque allí explicaremos cómo combinar el futuro con expresiones temporales, condicionales y hasta con el subjuntivo. Entonces, Pedro, como decías al final de la primera parte, ahora podemos avanzar hacia ejemplos más largos y combinados. En esta parte quiero profundizar en cómo el futuro se integra con expresiones temporales, condicionales y situaciones hipotéticas, que son muy comunes en conversaciones reales. Porque aprender solo la forma verbal está bien, pero dominar su uso en frases complejas es lo que realmente mejora la fluidez de los estudiantes. Y para eso vamos a construir oraciones que mezclen varias estructuras al mismo tiempo. Exacto, Sofía. Y para comenzar, quiero dar un ejemplo muy típico de cómo usamos el futuro con expresiones temporales, sobre todo con cuándo. Por ejemplo, cuando termines tu trabajo, me llamarás para hablar del proyecto. Aquí combinamos el subjuntivo, termines, con el futuro, me llamarás. Este contraste llama la atención de los estudiantes porque en inglés se hace diferente, pero en español esta combinación es muy común. Cada vez que hablamos de acciones futuras que dependen de otra acción, usamos este patrón. Sí, y lo importante es que el futuro simple casi nunca aparece después de la palabra cuando en estas estructuras. Siempre aparece en la parte principal de la oración. Por eso solemos decir, cuando llegue a casa, descansaré un rato. O, cuando tengamos los resultados, te los compartiré de inmediato. Esto le da a la oración un ritmo natural que los hablantes nativos usan sin pensar, pero a los estudiantes les toma un poco de práctica acostumbrarse, porque no sigue la lógica de su idioma nativo. Y una cosa importante aquí es que esta estructura aparece muchísimo en conversaciones formales e informales. Por ejemplo, cuando coordinas planes con amigos, cuando salgas del trabajo, nos veremos en el café. O cuando haces promesas personales, cuando termine este proyecto, me tomaré unas vacaciones. Usar correctamente el futuro en este tipo de frases realmente eleva el nivel del español del estudiante. Ahora quiero pasar a cómo el futuro se combina con algunas palabras clave que indican probabilidad o expectativa. Por ejemplo, palabras como seguramente, probablemente, quizás o tal vez. Si dices, seguramente llegarán tarde porque hay mucho tráfico,
Estás usando el futuro para expresar una predicción con cierto grado de certeza. También puedes decir, tal vez mañana lloverá en la tarde. Este tipo de frases son esenciales porque reflejan cómo la gente realmente habla en la vida diaria. Muy cierto. Y quiero añadir algo. Cuando usamos el futuro con estas palabras, el tono emocional cambia un poco. A veces suena más seguro que usar el presente o el voy a más infinitivo. Por ejemplo, no es lo mismo decir probablemente van a llegar tarde que probablemente llegarán tarde. La segunda suena más firme y más natural en muchos contextos. Este tipo de pequeñas diferencias ayudan a los estudiantes a sonar más auténticos. Ahora, algo que me encanta enseñar es cómo el futuro se usa para expresar consecuencias lógicas. Por ejemplo, si dices, si sigues estudiando todos los días, mejorarás muchísimo. Aquí usamos el futuro para mostrar el resultado natural de una acción presente. También podemos decir, si ahorras dinero este año, el próximo año viajarás a donde quieras. Este patrón es súper útil porque aparece mucho en conversaciones motivacionales, en consejos y en planificación personal. Como estamos hablando de planificación, quiero proponer un pequeño ejercicio para los oyentes. Durante 1 minuto, piensen en sus planes para los próximos 6 meses. Luego, intenten formular esas ideas en futuro simple. Por ejemplo, empezaré un nuevo curso en enero. Viajaré a otro país en verano. Ahorraré para comprar algo importante. Este tipo de práctica mental ayuda a que el uso del futuro se vuelva automático. Y ya que mencionaste la planificación, quiero hablar sobre cómo el futuro se usa para organizar actividades en un contexto más profesional. Por ejemplo, en reuniones de trabajo se escuchan frases como «Mañana revisaremos este informe con el equipo» o «En la próxima reunión presentaremos los resultados». Incluso, en 2 semanas lanzaremos la nueva campaña. El futuro simple es clave para comunicar decisiones y estrategias en un entorno laboral. Muy buen punto. Y también aparece mucho en el lenguaje académico y científico. Por ejemplo, este estudio demostrará los efectos del ejercicio en la salud mental. O, en el capítulo siguiente, analizaremos los resultados obtenidos. Una vez que los estudiantes entienden que el futuro tiene usos más allá de los planes personales, amplían su comprensión del idioma de una manera más profesional. Hablemos también del futuro en instrucciones o recomendaciones. Aunque no es muy común en el nivel básico, sí aparece en ciertos contextos. Por ejemplo, en anuncios o mensajes públicos se escucha «Encontrarás la salida de emergencia al final del pasillo». O en manuales de instrucciones, presionarás este botón para activar el sistema. Es un uso menos frecuente, pero vale la pena conocerlo para que no sorprenda a los estudiantes cuando lo vean. Otro aspecto importante es que el futuro simple también se utiliza para enfatizar una decisión tomada en el momento, como una resolución espontánea. Por ejemplo, si estás con amigos y alguien dice, «Tengo sed», tú podrías responder, «Yo traeré agua». No lo habías planeado antes, pero decides hacerlo en ese instante. Es muy útil para situaciones espontáneas, igual que en inglés cuando alguien dice, «I'll do it». Eso es completamente natural. Y este uso es clave para que los estudiantes suenen espontáneos en conversaciones. Si alguien dice, no sé qué preparar para cenar, una respuesta muy natural sería, yo cocinaré algo sencillo. No lo habías pensado antes, pero tomaste la decisión en ese momento. Esto le da fluidez a la interacción. Ahora quiero pasar a un punto que muchos estudiantes encuentran fascinante, la diferencia entre será, será que y será. Aunque parece un pequeño detalle, cambia el significado de manera notable. Por ejemplo, si digo será un buen día, estoy expresando una predicción optimista,
Pero si digo, ¿será que él viene? Estoy expresando duda o curiosidad como un I wonder if en inglés. Y si simplemente digo, ¿será? Entonces estoy reaccionando a una situación con sorpresa o especulación. Sí, esas pequeñas palabras cambian el sentido emocional. Por ejemplo, si alguien te dice una noticia inesperada, tú podrías responder, ¿será? Como diciendo, ¿será verdad? ¿O ¿estás seguro? Lo usamos muchísimo en la vida diaria, así que vale la pena dominarlo. Además, esta pequeña expresión aparece mucho en series, películas y conversaciones informales. Cambiemos un poco y hablemos sobre cómo practicar el futuro sin memorizar listas interminables. Uno de los métodos más efectivos es crear predicciones sobre tu propio día de una forma divertida. Por ejemplo, al despertar puedes decir, hoy recibiré buenas noticias o hoy aprenderé algo nuevo. Aunque no sepas si será cierto, sirve como práctica. Además, puede motivarte. Sí, y otra práctica excelente es observar tu entorno y hacer predicciones de lo que crees que ocurrirá. Por ejemplo, si estás en un restaurante, puedes pensar, el camarero traerá la comida en 5 minutos. O si estás en el transporte público, el autobús llegará pronto. Aunque estas predicciones no sean siempre correctas, te permiten pensar y hablar en español con más naturalidad. Ahora quiero dedicar un momento a revisar algunos verbos irregulares más en detalle, porque muchos estudiantes los confunden. Ya hablamos de tendré, haré, diré, podré, vendré, saldré, pondré, querré y sabré. Pero quiero explicar algo interesante. Muchos de estos verbos comparten la misma lógica de transformar la raíz para hacerla más corta o más fácil de pronunciar. Por ejemplo, hacer pierde la C y se convierte en haré. Decir pierde la E y se convierte en diré. Esta regularidad en la irregularidad ayuda a memorizarlos como grupos. Quiero reforzar eso con algunos ejemplos más completos. Por ejemplo, le diré a mi madre que llegaré tarde. Aquí combinamos dos verbos irregulares en una sola oración. O haré todo lo posible para terminar mi proyecto este fin de semana. También, sabré qué hacer cuando llegue el momento. Estos ejemplos muestran que los verbos irregulares no son tan complicados cuando los escuchas en frases completas. Hablemos ahora de un punto que muchos estudiantes pasan por alto. El futuro también puede usarse para suavizar peticiones o hacerlas más amables en ciertos contextos. Por ejemplo, en algunos países es común escuchar ¿me ayudará con esto, por favor? O ¿podrá enviarme el documento mañana? Es una forma más formal y respetuosa de pedir algo. Este uso no aparece mucho en niveles básicos, pero cuando lo comprenden, los estudiantes pueden sonar mucho más educados y profesionales. Sí, ese detalle es muy útil para quienes trabajan o estudian en países hispanohablantes. El futuro en estas situaciones transmite respeto y cortesía, especialmente en interacciones laborales o administrativas. También se usa para hacer sugerencias suaves como tomará una decisión cuando esté listo, una forma educada de no presionar a la otra persona. Quiero compartir ahora un ejercicio práctico que los oyentes pueden hacer en casa. Es muy simple. Escriban una lista de 10 metas personales, pero escríbanlas todas en futuro. Por ejemplo, leeré un libro cada mes. Haré ejercicio 3 veces por semana. Aprenderé 500 palabras nuevas en español. Después de escribirlas, léanlas en voz alta todos los días durante una semana. Esto no solo ayuda a practicar el futuro, sino que también refuerza la motivación personal. Me encanta ese ejercicio porque combina aprendizaje con crecimiento personal. Y quiero ofrecer otro. Grabarte hablando en futuro durante 2 minutos. Puedes decir, en los próximos meses haré esto,
aprenderé esto, cambiaré esto. Después, escuchas la grabación y revisas si pronunciaste bien las terminaciones. Este tipo de autoevaluación es muy poderosa porque te permite escuchar tu propio progreso. Ahora bien, antes de pasar a algunos ejemplos narrativos, quiero recordar a todos los que están viendo este video que hagan clic en me gusta y se suscriban al canal. De verdad nos ayuda a continuar produciendo contenido educativo de calidad. Y si te está sirviendo esta explicación del futuro, déjanos un comentario diciendo cuál es tu meta en español para este año. Eso también nos permite conocerte mejor. Perfecto. Vamos entonces a crear una pequeña historia corta completamente en futuro. Algo que ayude a los oyentes a escuchar el uso natural de este tiempo en narración. Será una historia sencilla, pero muy clara. Pedro, ¿empiezas tú? Claro, aquí va. Mañana será un día muy especial para Laura. Se despertará temprano porque viajará a otra ciudad para comenzar un nuevo trabajo. Conocerá a personas nuevas, aprenderá procedimientos nuevos y enfrentará desafíos que la harán crecer. Durante la tarde, visitará su nueva oficina y recibirá instrucciones de su jefe. Al final del día, sentirá cansancio, pero también una enorme satisfacción. Esto es un ejemplo de cómo narrar acciones futuras en secuencia. Muy bien. Yo continuaré la historia con otro párrafo. Cuando termine su primer día, Laura llamará a su familia para contarles cómo le fue. Después, cenará algo ligero y se preparará para el día siguiente. En los próximos meses, desarrollará nuevas habilidades, hará amistades importantes y alcanzará metas que hoy parecen lejanas. Poco a poco construirá la vida que siempre soñó. Este tipo de narración entrenará a los estudiantes a escuchar el ritmo del futuro. ¿Ves, oyente, cómo el futuro fluye naturalmente en una narración? No es rígido ni artificial. Y notarás algo importante. No solo hablamos de lo que ocurrirá mañana, sino también dentro de semanas, meses o años. El futuro en español es flexible y sirve tanto para planes inmediatos como para sueños a largo plazo. Hablemos ahora del futuro perfecto, que aunque no es el tema principal de este episodio, aparece a veces junto con el futuro simple. El futuro perfecto se forma con habré más participio y sirve para hablar de acciones que estarán completadas en un momento específico del futuro. Por ejemplo, para mañana a esta hora ya habré terminado mi trabajo. Esto se combina mucho con el futuro simple en narraciones más complejas. Exacto. Aunque no queremos profundizar demasiado en ese tiempo hoy, vale la pena mencionarlo porque ayuda a entender que el sistema temporal del español es muy lógico. El futuro perfecto habla de lo que estará terminado antes de un punto futuro, y muchas veces aparece en discursos motivacionales o de planificación. Por ejemplo, en un año habré mejorado mi nivel de español notablemente. Es un tiempo que inspira metas. Y podemos conectar este tiempo con el futuro simple para crear frases realmente completas, como en unos meses habré terminado mis estudios y después viajaré por varios países. Esto ayuda a los estudiantes a ver cómo los tiempos verbales se conectan en estructuras reales que escucharán en conversaciones largas. Ahora quiero hablar sobre cómo el futuro se usa en la cultura hispana. En muchos países, el futuro tiene un matiz de esperanza o deseo positivo. Por ejemplo, frases como todo saldrá bien, mañana será un gran día, tendrás éxito si sigues intentándolo. Estas expresiones se usan mucho para dar ánimo. Son formas simples, pero llevan un significado emocional profundo. Sí, y creo que es importante destacar que en la comunicación cotidiana el futuro simple suena más optimista que otros tiempos. Cuando decimos,
serás muy feliz o conseguirás lo que buscas, estamos enviando un mensaje muy motivador. Para los estudiantes, es una buena forma de aprender no solo gramática, sino también sensibilidad cultural. Volvamos un momento a la parte técnica y hablemos de cómo el futuro se usa en preguntas. Por ejemplo, ¿qué harás mañana? ¿Cuándo llegarán tus amigos? ¿Dónde vivirás dentro de unos años? Es importante notar que las preguntas en futuro mantienen el mismo orden que las preguntas en presente. No hay inversión complicada ni estructuras difíciles. Esto facilita mucho a los estudiantes formular preguntas de inmediato. Sí, formular preguntas en futuro es tan sencillo como reemplazar el verbo en presente por el verbo en futuro. Por ejemplo, ¿qué estudiarás esta noche? ¿Qué comprarás en el supermercado? ¿Cómo mejorarás tu español este mes? Estas preguntas pueden usarse incluso para practicar entre amigos o compañeros de estudio. Son muy directas y naturales. Y para hacer una práctica rápida, quiero hacerte 3 preguntas en futuro, Sofía, para que los oyentes escuchen respuestas naturales. Primera pregunta. ¿Qué aprenderás este año que viene? Este año aprenderé a tocar piano, mejoraré mi italiano y estudiaré técnicas nuevas de enseñanza. Serán meses llenos de aprendizaje e inspiración. Siguiente pregunta. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Dónde pasarás tus próximas vacaciones? Creo que las pasaré en el norte de España. Visitaré lugares nuevos, probaré comidas diferentes y disfrutaré del paisaje verde. También tomaré muchas fotos para recordar el viaje. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué cambiarás en tu rutina diaria? Cambiaré mis horarios de ejercicio, leeré más en las mañanas y dedicaré más tiempo a estudiar. Creo que estos cambios mejorarán mi productividad y mi bienestar general. Excelente. Y como ven, esta práctica de preguntas y respuestas es una forma muy efectiva de entrenar el futuro simple. No importa si estás solo, puedes formular la pregunta y luego responderla tú mismo. Lo importante es mantener el ritmo del tiempo verbal. Antes de acercarnos al final del episodio, quiero añadir un último consejo. Usar el futuro simple te ayudará a pensar de manera más anticipatoria en español. Cuando usas este tiempo verbal, estás entrenando a tu cerebro a proyectarse al futuro dentro del idioma. Esto crea una conexión más profunda y más fluida entre tus pensamientos y tus palabras. Totalmente cierto. Y para cerrar nuestro contenido de hoy, quiero recordarles que el futuro no es solo un tiempo verbal. Es una forma de expresar intención, esperanza, predicción y compromiso. Dominarlo no solo te ayuda a hablar mejor, sino también a construir una relación más íntima con el idioma. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir más contenido diseñado especialmente para aprender español de manera clara, dinámica y motivadora. Si quieren que preparemos un episodio sobre el futuro perfecto, el futuro perifrástico o el uso del futuro en literatura, déjenlo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y por seguir creciendo en este viaje de aprendizaje. Nos encanta compartir estas lecciones con ustedes y esperamos que este episodio les haya ayudado a entender el futuro simple de una forma más profunda, sencilla y práctica. Seguiremos creando contenido para ustedes, así que manténganse atentos. En el próximo episodio, exploraremos otro tiempo verbal fundamental que complementará todo lo que hemos aprendido hoy. Hasta entonces, sigan practicando, sigan soñando y sigan avanzando. Y recuerden, dominarán el español si continúan con constancia y motivación.